Buenos días, que Dios les bendiga mucho. Hoy continuamos con el devocional en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. El título para hoy es Jesús vino a quitar nuestros pecados. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Esta frase hace que nos detengamos por un momento para dar una mirada muy atenta al amor que nos ha dado el Padre, un amor abundante, a manos llenas y más hacia nosotros. Es decir, que nos dio un amor solamente por dar, sin pensar en esperar algo a cambio. Sin embargo, para nosotros a veces es difícil pensar en un amor así. Y es entonces cuando hacemos cosas para sentirnos dignos de recibir el amor de Dios. Otros no pueden creer en este amor porque tienen heridas y dolor en el corazón. No pueden imaginar el amor que Dios tiene para ellos. Voy a leer un párrafo donde Spurgeon explica esta frase: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando dice mirad, significa que Dios quiere que veamos este amor. Él no se avergüenza de nosotros, de mostrarlo para nosotros. Oigan, dice, ustedes pobre gente que me ama, ustedes enfermos, ustedes desconocidos, gente oscura, gente sin talento, lo he publicado delante del cielo y de la tierra y lo he dado a conocer a los ángeles que ustedes son mis hijos y no me avergüenzo de ustedes. Me glorío en el hecho que les he tomado como mis hijos e hijas. Este es el amor de Dios. Dios, con una simple lástima, tal vez pudo haber ideado un plan para salvarnos del infierno, pero Él fue mucho más allá al llamarnos hijos de Dios. En 2 Corintios 6:18 dice: y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A veces admiramos a las personas que ayudan a alguien más, ¿no es cierto? Pero no al grado de llegar a convertir a esas personas en parte de su familia. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Él nos hizo parte de su familia y por eso somos llamados hijos de Dios. El amor de Dios se expresó a todos al entregar a Jesús, su único Hijo, por nosotros. Sin embargo, esto no hace a toda la humanidad hijos de Dios. Juan dice que los que han recibido el amor de Jesús, los que han aceptado ese amor y siguen una vida de comunión y confianza en Él, son llamados hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, el apóstol Juan dice que ahora conocemos que tenemos una identidad celestial. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Hay una seguridad interna de ello. Sabemos nuestro presente,
Sabemos quiénes somos, pero no conocemos nuestro futuro. No sabemos cómo vamos a ser más allá en el cielo. No podemos imaginar, aunque tal vez sí, pero es como ver una imagen en un espejo empañado. No estamos completamente a oscuras. Sin embargo, con respecto al futuro, a nuestro estado futuro, cuando Jesús viene, cuando nosotros aceptamos a Jesús y se revela a nuestras vidas, comenzamos a ser semejantes a Él. Y cuando lo veamos cara a cara, vamos a ver claramente cómo seremos. La meta final de Dios para nuestras vidas es hacernos como Jesús. No significa que dejemos de ser nosotros, con nuestra personalidad y carácter únicos. Lo que quiere decir es que nuestro carácter y naturaleza serán perfeccionados a la imagen de la perfección de Jesús. Todavía nos queda una larga carrera. Cuando nos encontremos con Cristo, ahí conoceremos cómo fuimos conocidos por Dios. Esta esperanza hace que nos purifiquemos, dice el apóstol Juan. El hecho de saber que nuestro destino final es ser más como Jesús hace que nosotros busquemos ser más como Jesús ahora, en este tiempo, aquí en la tierra. Saber que estaremos con Jesús puede tener un efecto purificador en nuestras vidas. Acercarnos a Jesús ahora en este tiempo, cuando tenemos vida, es como tener un espejo que brilla y su luz irradia en nosotros. Es así como la luz de Jesús nos va purificando, nos hace querer estar listos, nos hace querer servirle ahora, agradarle ahora. Nuestra esperanza no está en el cielo, ni en lo que vamos a hacer, ni en quienes vamos a encontrar allá. Está puesta en Jesús. En estos versos, Juan también nos habla de que una expresión de los hijos de Dios o una característica de los hijos de Dios es que no practican el pecado. Juan define el pecado como infracción de la ley, es decir, ignorar la ley de Dios, que al final es ignorar al hacedor de la ley, que es Dios mismo. El ser humano intenta justificar sus pecados y no reconoce que infringió la ley de Dios, y esto hace que pierda la batalla contra el pecado. Cree que puede dejar esta vida de pecado solo. Sin embargo, nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados. Por esto es que Jesús vino a la tierra para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado, por lo tanto, Él sí puede hacerlo. Juan dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Esto quiere decir que no vive un estilo de vida que acostumbra a pecar. No está hablando de una vida perfecta que no peca. Cuando una persona viene a Jesús, el viejo hombre muere y el nuevo vive. Por lo tanto, no concuerda con una nueva creación en Cristo que se sienta cómoda viviendo en el pecado. La pregunta no es ¿pecas o no pecas? Todos pecamos. La pregunta es ¿cómo reaccionamos cuando pecamos? ¿Caemos en un patrón de pecado y permitimos que domine nuestro estilo de vida? ¿O confesamos humildemente nuestro pecado y luchamos contra él con el poder que Jesús nos puede dar? Un comentarista dice: nunca debemos firmar un tratado de paz con el pecado. Y el apóstol Juan dice: el que peca o practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido a Jesús, y esa persona es del diablo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Eres su hijo, soy su hija, puedes llamarte su hijo, y tiene un plan perfecto para tu vida que ahora no puedes ver, tal vez no podemos ver claramente, pero conforme vamos conociendo a Cristo vemos un poquito más de Él en nuestras vidas. Este plan se cumplirá perfectamente cuando nos encontremos con Él. Qué lugar privilegiado tenemos ahora. Gracias, papá, por esta hermosa palabra. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, para amarnos sin condiciones. Gracias porque por eso somos tus hijos. Sin merecerlo, tú nos amaste primero. Ayúdanos a llevar una vida o un estilo de vida que no practique lo que no te agrada. Ayúdanos a llevar una vida de santidad,
Gracias por la esperanza de un día de encontrarnos contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo fin de semana y celebremos la llegada del Mesías, quien limpia nuestros pecados.